Tipos de reacciones químicas. Las reacciones químicas pueden ser de los siguientes tipos: reacciones de síntesis, de descomposición, de sustitución, también conocidas como de desplazamiento, y de doble sustitución, o también conocidas como de doble desplazamiento. Las reacciones de combinación se caracterizan por la siguiente fórmula general. Una sustancia simple se une con otra sustancia simple, es decir, A más B, y forman una sustancia compleja, mucho más compleja que las que le dieron origen. En esta parte del estudio no es necesario conocer los nombres de los compuestos, sino ver la estructura. Vean, dos sustancias se están combinando para formar una sola sustancia. Se entiende que esta sustancia única, formada de este lado de los productos, es más compleja que estas dos que se unieron para formarla. Entonces, estas son reacciones de combinación. Cuando dos sustancias simples pueden ser dos elementos químicos o dos moléculas, en este caso son moléculas, para formar un compuesto más complejo que los que le dieron origen. Veamos el caso, por ejemplo, de la formación del cloruro de sodio. El sodio es un metal y se une con el cloro, que es un no metal. Al unirse el sodio y el cloro, que son sustancias menos complejas, dan origen al cloruro de sodio, una sustancia más compleja. En las reacciones de descomposición, también conocidas como reacciones de análisis, ocurre lo siguiente: una sustancia compleja se separa en sustancias simples. Entonces, eso hay que ponerle atención siempre, que del lado de los reactivos hay una sustancia compleja y se está separando, se está partiendo en sustancias simples, se está desintegrando, podemos decir así. Entonces, veamos el caso de este compuesto que se llama bicarbonato de sodio. Este bicarbonato de sodio entra en descomposición, que puede ser por el calor o puede ser por otros factores, pero al descomponerse este bicarbonato de sodio nos está dando sustancias menos complejas, como por ejemplo carbonato de sodio, agua y dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo identificar si una reacción es de descomposición? Porque hay una sustancia compleja que se degrada en dos sustancias más sencillas. ¿Cómo lo podemos apreciar en estos dos ejemplos? Miren, si a mí me preguntan qué tipo de reacciones tengo aquí a la vista, es fácil saberlo. Una sustancia se está separando en dos sustancias. Entonces, como esto me está diciendo que se está separando en dos sustancias, significa que toda esta es una reacción de síntesis. De descomposición, una reacción de descomposición. Una sola sustancia separándose en sustancias más sencillas. Aquí teníamos el carbonato de calcio, que se separa en óxido de calcio y en dióxido de carbono. El tercer tipo de reacción que quiero hablar es el de las reacciones de simple sustitución, simple desplazamiento. En esta reacción, una sustancia compleja va a partirse cuando reaccione con una sustancia menos compleja y la fracción que apartó de ella se va a unir con esa sustancia que es menos compleja. Por esta razón, la fórmula es A más BC, me produce la combinación AC más B. ¿Cómo lo podemos ver en el siguiente ejemplo? Vean esta sustancia, esta es el magnesio. Vean esta otra sustancia, sulfato de cobre. Entonces, el sulfato de cobre va a romper el enlace del cobre con el sulfato y el sulfato, SO4, se va a unir con el magnesio para formar sulfato de magnesio y liberar cobre en estado sólido.
En eso se identifican las reacciones de sustitución simple. Las podemos ver nosotros acá en el literal A y en el literal B. Como pueden ver, el átomo de hierro, Fe, se está combinando con el átomo con la molécula de sulfato de cobre y se rompen los enlaces del cobre con el sulfato y entonces el sulfato se une al hierro para formar sulfato de hierro, una nueva sustancia, y liberar cobre. Lo mismo ocurre con el zinc en esta fórmula, que combinado con el ácido sulfúrico, en esa reacción el ácido sulfúrico se separa del hidrógeno y se une con el zinc para formar el sulfato de zinc y liberar hidrógeno gaseoso al ambiente. Las reacciones de doble desplazamiento son conocidas también con el nombre de reacciones de doble sustitución y se pueden presentar mediante la ecuación general. Vean, el compuesto AB va a combinarse con el complejo CD. Las dos son sustancias complejas y me van a dar sustancias que combinan sus componentes. Por ejemplo, el compuesto AB se va a romper al mismo tiempo que CD se va a romper y entonces D se vendrá con A y B se vendrá con C y entonces ahí tendremos sustancias completamente nuevas en esta reacción de doble desplazamiento, como lo podemos ver en el caso del nitrato de plata combinado con el cloruro de calcio. Observamos el enlace del nitrato con la plata se rompe, el enlace del ion cloruro se rompe también con el calcio. ¿Y qué ocurre? El cloruro separado se va a ir con la plata separada y me va a formar cloruro de plata. El ion nitrato que se separó de la plata se va a unir con el calcio y me va a formar este nitrato de calcio que tenemos acá, un dinitrato de calcio. Es así como se dan las reacciones de doble intercambio, que también así se llaman, o de doble sustitución. Un compuesto, ya nos fijamos bien, un compuesto rompe su estructura y su estructura separada se va con el otro, ¿verdad? Así como lo estábamos explicando hace un momento. Una reacción de doble intercambio. De nuevo aquí podemos ver otra reacción de doble sustitución o de doble intercambio. Nitrato de plata con cloruro de sodio. El ion nitrato se va a separar de la plata y el ion cloruro se va a separar del sodio. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el ion cloruro será atraído por la plata para formar cloruro de plata. Ocurre también que el sodio va a atraer al ion nitrato y el ion nitrato atraído hacia el sodio va a formar nitrato de sodio. No es necesario que conozcamos los nombres de las moléculas, solo que observemos cómo se ocurren los intercambios. Cloro se va con plata y nitrato se va con sodio. Eso es lo que necesitamos saber. Y aquí podemos observar los tipos de reacciones. Veamos estos. Reacciones de doble sustitución. El flúor se separa del calcio y el sulfato se separa del hidrógeno. Como consecuencia, el sulfato se va con el calcio y el flúor se va con el hidrógeno. Y entonces tenemos aquí sulfato de calcio, fluoruro de hidrógeno. Lo mismo ocurre acá. El ion OH se separa del sodio y el ion o radical SO3 se separa del hidrógeno. Entonces, ¿qué ocurre? Que SO3 se viene con el sodio y OH se va con hidrógeno y
se han formado sustancias completamente nuevas en los productos. Podemos observarlo de nuevo acá. La separación de la plata con el otro radical y la separación del potasio con el otro radical. Y entonces observamos la formación de los nuevos compuestos acá. Así podemos continuar observando. Hay reacciones llamadas reacciones de neutralización. Las reacciones de neutralización son aquellas en las cuales un ácido reacciona con una base y produce una sal y también se produce agua. Eso es una reacción de neutralización. Ácido más base para producir sal y agua. ¿Cómo lo podemos ver en este caso? Tenemos ácido clorhídrico, tenemos hidróxido de sodio y cuando se da la reacción ocurre lo siguiente. El cloro se separa del hidrógeno y se une con el sodio para formar cloruro de sodio. El radical OH se separó del sodio en el reactivo y se va a unir con el hidrógeno. Nos van a formar agua en estado líquido. Para saber que una reacción es de neutralización, debemos de observar este detalle. El radical OH junto con un metal me está diciendo que eso es una base. Mientras que el hidrógeno generalmente nos da presencia de ácidos cuando está con elementos no metálicos como el que estamos viendo ahí, el cloro del grupo número 7. Es decir, la presencia del hidrógeno nos determina el ácido y la presencia del OH nos determina la base. Tenemos ácido sulfúrico con hidróxido de potasio en esta reacción. El ácido sulfúrico es el ácido que se va a romper su estructura y el hidróxido de potasio también va a romper su estructura y entonces el radical SO4 se va a unir con el potasio para formar el sulfato de potasio. Mientras que el hidrógeno que de aquí se separó se va a unir con el OH de esta fórmula para formar moléculas de agua. ¿Es una reacción ácido-base? Sí. Tenemos un ácido, que lo sé porque aquí hay un hidrógeno. Tenemos una base, que lo sé porque aquí hay OH, y el OH me indica que eso es una base. Y si tengo ácido e hidróxido o base, entonces voy a tener como resultado siempre una sal y agua en el producto. Las sales se reconocen porque terminan con la terminación ato los nombres. Aquí tenemos otro, miren cómo se llama este, ácido nítrico, y este es hidróxido de aluminio. A este lo identifica su H como ácido y a este lo identifica su OH como base. Si se une un ácido con una base, vamos a tener una sal, nitrato de aluminio y agua en este caso. Hemos llegado al final de esta pequeña charla, espero que les sirva.